Queremos resolver este triángulo. Aquí tenemos que este ángulo vale 50 grados y la hipotenusa vale 120 metros. Y aquí lo que hacemos es, bueno, identificarlo primero. O sea, este es un triángulo rectángulo, ahí nos está diciendo que ese ángulo es de 90 grados. Y entonces, como es un triángulo de 90 grados, podemos utilizar las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son seno, coseno y tangente. En este caso estamos hablando de este ángulo de 50 grados. Entonces podemos decir seno de 50 o coseno de 50 o tangente de 50. Sin embargo, aunque tengamos esas tres opciones, no podemos usar la que nosotros elijamos aleatoriamente. Tenemos que ver qué es los datos que tenemos. En este caso, aquí como tengo este ángulo de 50, este lado es el cateto opuesto y este lado es el cateto adyacente. Y esto es importante porque cuando estoy trabajando con seno, coseno y tangente, acuérdense que hay una especie de truco o una especie de recurso que tenemos que es el SOHCAHTOA, el SOHCAHTOA. A veces lo ponemos así, SOHCAHTOA. Y esto lo que es el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces cualquiera de las formas que utilicemos, lo importante aquí es recordar que tenemos seno, coseno y tangente y cuál es la relación que guardan los lados del triángulo en esas funciones. Entonces aquí voy a borrar porque voy a necesitar el espacio un poco más tarde. Y entonces lo que voy a hacer aquí es decir, bueno, ya sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces lo voy a escribir así. Es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el opuesto no lo conozco, sigo poniendo opuesto y la hipotenusa la escribo como el dato que tengo, que son 120 metros, entonces aquí ya son 120 metros. Ahora aquí lo importante es que en esta parte ya nada más tengo una incógnita que es el cateto opuesto y entonces esta ya la puedo usar. Esta fórmula ya se puede usar. Y luego en coseno, que lo voy a hacer con otro color, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y eso es el adyacente sobre los 120 metros que son la hipotenusa. Ah, pero este también, ya nada más tengo una incógnita, también este lo puedo usar. La tangente, sin embargo, no la puedo usar porque aquí lo que tengo es el cateto opuesto que no conozco y el cateto adyacente que tampoco conozco. Entonces esta opción la voy a descartar. Entonces voy a limpiar la pantalla y luego vamos a ver qué es lo que vamos a usar y cómo vamos a usar la calculadora. Entonces aquí lo que tengo seno, que es el seno de 50 grados y eso es el cateto opuesto sobre 120 metros. Entonces yo tengo que pasar estos 120 metros para acá. En algunos lados decimos 120 metros se está dividiendo, va a pasar multiplicando, entonces tengo 120 metros, lo voy a multiplicar por el seno de 50 y eso es el cateto opuesto. En otros lugares decimos tengo seno de 50 grados es igual al cateto opuesto sobre 120 metros y como está dividiendo voy a multiplicar este lado por 120 y este lado también. Aquí le ponemos 120 metros. Y entonces lo que tengo ahora es 120 metros multiplicado por el seno de 50. Es exactamente lo mismo, pero dependiendo de cómo se los enseñaron o cómo lo utilizan sus maestros. Entonces aquí voy a hacer otra limpieza aquí. Aquí lo que tenemos es, aquí está un poquito más delgadito, déjenme ponerla bien. Aquí tengo seno de 50 grados, dijimos que era el cateto opuesto sobre 120 y de aquí dijimos 120 metros multiplicado por el seno de 50 grados, eso debe de ser igual al cateto opuesto. Bueno, ahora me voy a ir a la calculadora. Entonces aquí en la calculadora resulta que yo puedo decir 120 metros
120 metros. Ahí están 120. Lo voy a multiplicar por el seno de 50 grados. Entonces ahí le doy un enter y ahí ya tengo el resultado. Sin embargo, es siempre bueno recordar en qué estamos trabajando, porque la calculadora puede trabajar en varios formatos. Entonces me voy aquí al modo, y estoy ya trabajando en degrees, que es exactamente lo que necesito. Entonces aquí me salgo de eso. Ahora, si les piden el valor de seno de 50, lo vamos a hacer así. O sea, ponemos 120 metros por seno de 50. Aquí nada más presionamos seno y luego ponemos 50, cerramos el paréntesis y eso es 0.766. Entonces aquí multiplicamos 0.766 y entonces podemos regresar a la calculadora y decir 120 multiplicado por 0.766 y eso es 91.92. Nos quedan menos decimales. Entonces esto es 91.92. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de metros. De manera prácticamente igual hablamos de cosenos. Aquí tenemos coseno de 50 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y entonces esto es igual al cateto adyacente sobre los 120 grados que tengo ahí. Digo los 120 metros. Acuérdense que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente porque estamos hablando de este ángulo. Entonces voy a multiplicar estos 120 metros al otro lado. Aquí le voy a poner 120 metros y eso lo multiplico por el coseno de 50 grados. Entonces aquí voy a poner otra vez 120 metros y voy a buscar cuánto es el coseno de 50 grados. Entonces aquí ponemos coseno 50 grados y eso es 0.6428, vamos a ponerle. Entonces esto es 0.6428. Aquí estoy redondeando a 4 cifras. Y luego me regreso a la calculadora y le digo, bueno, ¿cuánto es 120 por 0.6428? Y le pongo un enter y me da 77.136. Entonces aquí el cateto adyacente es 77.136, que son nuestros son metros. Ahora ya tengo aquí el valor del cateto opuesto y aquí el valor del cateto adyacente. Nada más como por diversión vamos a ver si usando el teorema de Pitágoras en realidad esto es 120 metros. Tiene que ser 120 o muy cercano a 120. Entonces lo voy a hacer así. Si el cateto adyacente vale 77.136 y el cateto opuesto vale 91.92, pues voy a hacer el adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado, debe de ser la hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí ponemos 77.136 metros, lo ponemos al cuadrado más 91.92 metros al cuadrado, pues tiene que ser igual a 120 metros al cuadrado. Y entonces aquí trabajamos con la calculadora así, le ponemos 77.136 al cuadrado más, estas calculadoras tienen la ventaja de que podemos escribir toda la expresión 91.92 también al cuadrado y eso es 14.399. O sea, esto vamos a ponerlo aquí, son 14.399.25 más o menos. Estos son metros cuadrados. ¿Y cuánto es 120 metros al cuadrado? 120 al cuadrado nos da 14.400. Entonces, si se fijan, esto es 14.400. Y estos son metros cuadrados.
Ahora, la diferencia es bien poquito, es alrededor de 0.75, estamos hablando 0.75 en 1400, en 14.400 metros cuadrados, entonces prácticamente el error es mínimo. Entonces, en efecto, o sea, este cateto adyacente y este cateto opuesto corresponden a este triángulo. Aquí lo que queríamos ver era cómo usar la calculadora. Entonces, estas calculadoras de Texas Instruments nos ayudan mucho porque nos permiten escribir cantidades como esta, aquí, si se fijan, seguidas, y obtenemos un resultado prácticamente eh, pues muy cercano a lo que andamos buscando. Bueno, pues este es un triángulo rectángulo. Ojalá que les sirva. Nos vemos en la próxima.